Ahora vamos a ver la ley de Ohm. Hasta ahora habíamos estudiado las cargas en reposo y ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando las cargas están moviéndose. O sea, debido a una fuerza eléctrica, obviamente, a un campo eléctrico. En una región del espacio, obviamente, también. Bueno, ya habíamos visto también el tema del átomo, cómo está compuesto, ¿no? Eso lo manejan desde la primaria probablemente. Y seguro lo vieron en química y nosotros ya también hablamos un poquito de esto. Tenemos los electrones afuera, como si fuesen en órbitas, que en realidad no son órbitas, pero formalmente se llaman orbitales, pero bueno, una manera de representarlo es esa que tenemos ahí en la figura. Y eh, tenemos dentro, en el núcleo, los protones y los neutrones. Con carga positiva los protones, los neutrones no tienen carga y los electrones con carga negativa. Eso es por convención, no hay otra excusa para esa elección. Los electrones en los metales o en los conductores, como se los denomina, están débilmente ligados a los átomos y se mueven como si fuesen unas partículas de gas en un recipiente, que el recipiente es el conductor entero. O sea, tienen casi una completa libertad para moverse. No necesariamente así, pero con suministrarle poquita energía es suficiente como para que se puedan mover o desplazar a través de todo el conductor. En este caso, antes habíamos hablado de la energía térmica cuando vimos termodinámica, ahora vamos a hablar de la energía eléctrica, obviamente, un campo eléctrico, no un gradiente de temperatura como habíamos visto. Bien, entonces al ir saltando de átomo a átomo y aparte tener en cuenta como otra característica como que los electrones entre sí se repelen y se van a sentir atraídos por una carga del signo contrario, que sería por ejemplo un átomo al que le está faltando un electrón. Entonces van a tener en la práctica, por más que tengamos un campo eléctrico, ¿no?, en esta dirección, como indica acá la figura, o sea, acá estarían las cargas positivas y acá estarían las cargas negativas, y como el electrón es una carga negativa, se iría hacia las cargas positivas. Vamos a ver un desplazamiento neto en esa dirección, pero el electrón se va a mover aleatoriamente, bastante aleatoriamente, con un pequeño tendencia a irse hacia las cargas positivas o hacia el lugar de origen del campo. Bien, los conductores son esencialmente los metales. Hay algunos otros elementos, como por ejemplo el grafito o algunos otros cerámicos que están preparados para eso. Y la mayoría de los aislantes serían, o no conductores, serían por ejemplo madera, algunos plásticos, alguna cerámica, el vidrio, inclusive el agua líquida pura no es conductora. Y después tenemos elementos semiconductores que esencialmente se denominan estructuras cristalinas, son normalmente a base de silicio, pero pueden ser a base de otro elemento como el carbono, por ejemplo, o bueno, la cuestión es que estos permiten cierta movilidad, pero poquita. En la práctica casi los semiconductores que se usan en los dispositivos electrónicos, casi a simple vista o a nivel macroscópico, casi se podrían o se asemejan mucho a los aislantes. De cualquier manera tenemos esa distinción para en la práctica, digamos, para lo que se usa y para la función que van a cumplir. Bueno, otro tema que ya hemos visto
es la densidad de flujo, pero acá definimos la corriente eléctrica como la variación de la carga en función del tiempo. Y la densidad de flujo, la densidad en este caso de corriente, va a ser la corriente, esa que habíamos visto, por unidad de superficie transversal que atraviesa ese movimiento de carga. Entonces el número de cargas que vamos a tener en el conductor se puede escribir de esta manera, que esencialmente, si lo mezclamos con esto, vamos a tener la densidad mejor dicho, el flujo. Si le multiplicamos por el área, digamos, o le sacamos este denominador, vamos a tener el flujo, que ya lo habíamos visto en termodinámica cuando hablamos del calor. Y esta formulita puede ser interesante, o la vamos a ver un poquito más adelante, cuando después dividamos esto por el tiempo. Ahí se va a parecer mucho más a la fórmula que ya habíamos visto del flujo. Si la dividimos por el tiempo, acá tenemos I, por la definición de acá arriba, y D sobre tiempo sería la velocidad a la que se mueven, entonces tendríamos el flujo, donde el N es el número de electrones libres en la unidad de volumen. Y bueno, la carga nos está dando la carga elemental del electrón. Por el número de cargas en la unidad de volumen tendremos la carga total que se está desplazando del flujo total de carga. Otro temita interesante, un paréntesis dentro de este tema, que son las baterías. Bueno, estas baterías son las comunes o las que se usan en los autos, camiones, en otros mecanismos o en otros vehículos. Y el funcionamiento, esencialmente, que eso es lo que nos interesa, o sea, las más comunes en realidad son las secas, las que usamos todos los días, las que vemos, pero o las que tenemos en los celulares o en las computadoras, que hoy día ya no tienen tanta esta composición que figura acá, sino más bien aparece el ion litio, que es más eficiente y otras características, en parte tiene mayor duración y todo. Pero el funcionamiento de la batería es, en principio, elevar el potencial, es como subir un tobogán, ¿no? Y las cargas después se deslizan hacia el otro polo, y la batería, con la reacción química que está produciendo, eleva de nuevo las cargas. Este sería el circuito, o sea, pero esencialmente no está transformando la energía química en energía eléctrica para que tengamos la circulación de corriente eléctrica. Cuando se termina la reacción química, entonces ya deja o se agota la batería o la pila y ya deja de circular corriente. O sea, esto es más que nada para mostrarle y para que veamos que no estamos contradiciendo el segundo principio de la termodinámica. Bueno, la corriente eléctrica ya la habíamos visto, entonces lo que normalmente vamos a usar es esta formulita, el delta de Q sobre delta T, y normalmente también le sacamos los deltas si no hablamos directamente de la carga que atraviesa una superficie dada, o cualquiera, en la unidad de tiempo. Eso sería la corriente eléctrica. Las unidades de la corriente eléctrica en el sistema internacional es el ampere y es coulombio sobre segundo, como teníamos en la fórmula, y también es una unidad muy grande como el coulombio. Un coulombio es una unidad tremendamente grande, y el ampere también es tremendamente grande. Lo que normalmente usamos es miliampere o microampere, depende de los dispositivos, en las computadoras o en los televisores modernos de LED o los teléfonos. Estamos hablando de mili o microamperes. Obviamente en dispositivos grandes
por ejemplo, una central eléctrica, bueno, habla de amperes o varios decenas o centenas de amperes. Pero están hablando de alimentar a un país entero, una región grande. Bueno, y esta es la formulita que le había dicho, si dividíamos la fórmula anterior, que era la carga solamente, y acá era E, el número de cargas por unidad de tiempo. Acá estamos hablando del área transversal y de la velocidad, o sea, la distancia. Eso, digamos, es como queda la fórmula. Y el I en realidad es el flujo de carga, ¿no? Entonces la densidad de flujo va a ser el I sobre el área, y lo vamos a escribir de esta manera, y entonces llegamos a la ley de Ohm. Pero esta fórmula no es práctica, donde digamos, la densidad de flujo es proporcional al campo eléctrico, la constante de proporcionalidad a la conductividad eléctrica. Esta fórmula no es la más práctica, sí podemos usarla en algún problema, pero lo que vamos a usar en la práctica es otra formulita que ya la vemos en la transparencia que sigue, bueno, ahora ya la veremos, y solo decimos en este caso que los materiales que cumplen esta relación de proporcionalidad o de linealidad serían los materiales óhmicos. Los que no, obviamente no son óhmicos, pero hay también, o se trabaja en ello. Sí podemos decir, y vamos a ver un poquito también más adelante, que la conductividad del material, o la constante esta de proporcionalidad, igual que antes, igual que siempre, depende de varios factores, de propiedades físicas del material, por ejemplo la temperatura a la que está operando, de la geometría también depende, normalmente dependen estas constantes de factores geométricos y, bueno, algunos factores físicos intrínsecos, como dije recién, la temperatura y, bueno, y el tipo de material en particular. Entonces la fórmula más práctica que vamos a usar es esta, como la ley de Ohm, que sería que la intensidad de corriente, que en realidad es el flujo de corriente, ¿no?, va a ser, por la resistencia, va a ser proporcional a la diferencia de potencial que tengamos entre los bornes. Bueno, y todo material en general ejerce una resistencia. Esa resistencia se va a medir en ohmios, que es otro apellido, digamos, de otro científico. Normalmente, bueno, también lo habíamos dicho en la parte termodinámica cuando hablamos de la conductividad térmica, que la conductividad, en este caso eléctrica, es la inversa de la resistividad, en este caso también eléctrica, antes era térmica. Y si multiplicamos los otros factores que teníamos, los factores geométricos, la distancia, y dividimos por el área transversal, tenemos lo que sería la resistencia. También, de la misma manera que hablamos de la resistividad como la inversa de la conductividad, podemos trabajar con la inversa de la resistencia, que sería la conductancia. Bueno, normalmente no se hace, uno pone 1 sobre R y ya, pero bueno, solo para que tengamos presente que podemos, o sea, esas constantes o este tipo de constantes van a depender tanto de factores geométricos como de factores físicos intrínsecos de los materiales y condiciones de operación. Y como último tema ya estaríamos viendo cómo se conectan las resistencias, pues podemos tener varios
formas de conectarlo, o dos formas de conectarlo, igual que los capacitores, tanto podemos conectarlas en serie, como en este caso, y en paralelo. Acá una reglita muy sencilla, podemos demostrarlo, de hecho lo hacíamos en ocasiones, pero lo fui quitando porque se entendía, o sea, servía más para marearse que para usarlo en la práctica, y a nosotros lo que nos interesa es usarlo en la práctica. Es exactamente lo opuesto a los capacitores. Cuando tenemos capacitores en serie, la suma eran las inversas, ¿eh? La capacitancia o la capacidad equivalente era la inversa de las capacidades, de la suma de las capacidades. Ahora, cuando tenemos resistencias en serie, es directamente la suma. O sea, esto sería el equivalente a los capacitores en paralelo. De la misma manera, cuando tenemos resistencias en paralelo, ahora se suman como si tuviésemos capacitores en serie. Si usan esa reglita, no van a tener inconveniente y es muy sencillo de obtener. O sea, hay que operar matemáticamente, hay que saber un poco de álgebra, pero no hay manera de errarlo. Bueno, y esto es lo que le había dicho al comienzo, o mejor dicho, le había repetido en varias ocasiones, que la resistencia, en realidad, o las constantes a la resistividad, ese tipo de constantes dependen de distintos factores. Acá está como dependen de la temperatura, por ejemplo. Pero bueno, nada, esto lo dejo para que lo revisen ustedes o lo amplíen en internet, por ejemplo, o directamente en el libro, que también lo pueden obtener en